Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy les compartiré, a manera de reseña, toda mi experiencia y lo que he vivido durante este segundo semestre en la materia de Lengua y Comunicación 2, impartida por el profesor Cano. No solo les hablaré sobre los contenidos que hemos visto en clase, sino también de algunas experiencias que me ayudarán a reforzar mi aprendizaje. Acompáñenme. Para empezar a platicarles sobre mi experiencia, quiero informarles que el semestre se resume en un solo tema, el cual es la reseña. Comenzamos el semestre entendiendo que es una reseña crítica. Aprendimos que una reseña no es lo mismo que un resumen, ya que en lugar de solo contar lo que sucede, una reseña una reseña crítica implica emitir un juicio personal, argumentar y valorar el contenido. Descubrimos que hay reseñas descriptivas y críticas, y que lo importante en una reseña crítica es tener una postura clara frente a lo que estamos evaluando. Recuerdo que el profesor Cano nos pidió un trabajo donde hicimos una lista de películas, libros y series que nos gustaran mucho, y luego nos pidió criticarlas a manera de reseña objetivamente. Fue un ejercicio que me hizo ver cómo a veces confundimos gusto con la calidad y cómo una opinión debe sostenerse con argumentos sólidos. Luego, pasamos a identificar los diferentes tipos de reseñas según su soporte y su propósito. Vimos que hay reseñas literarias, cinematográficas, científicas, tecnológicas, entre muchas otras. Me llamó mucho la atención cómo cambia la reseña dependiendo del medio en el que se publique. Por ejemplo, una reseña de TikTok o YouTube puede tener un estilo más informal, pero debe de seguir teniendo coherencia, estructura y un punto de vista claro. En clase hicimos muchas actividades en el libro sobre reseñar algunos textos que el libro nos planteaba, y recuerdo que el profesor nos decía no solo digan lo que está bien o mal, digan por qué. Después pasamos a estudiar los procesos de elaboración de una reseña. Aquí fue donde el trabajo se volvió más serio. Aprendimos a hacer un comentario crítico partiendo del texto base y a usar herramientas como fichas de lectura, subrayando y mapas mentales para organizar nuestras ideas. El profe Cano nos explicó que muchas veces escribimos opiniones disfrazadas de argumentos. Eso me hizo reflexionar mucho sobre cómo escribir con más profundidad. En esta parte aprendimos que escribir una reseña no es algo que se hace de un jalón. Existen etapas claras. Por ejemplo, la planificación, redacción, revisión y reescritura. Hicimos varias reseñas sobre películas, textos o libros, y cada vez teníamos mejor conocimiento de cómo reseñar. Me gustó cómo el profe Cano insistía que los textos siempre se pueden mejorar más o pulirse. Uno de los momentos más útiles fue cuando pasamos a hacer una revisión de un trabajo. El profe me ayudó a ver los errores que yo no notaba y también a mejorar la forma en que organizaba mis ideas. El profe Cano nos decía que una buena reseña no solo se entiende, también se puede llegar a disfrutar. Vimos la diferencia entre hacer una reseña de un texto no literario, como un artículo de divulgación, y una de un texto literario, como un cuento o una novela. En el primer caso, nos enfocamos en los argumentos, datos y estructura lógica del texto. En el segundo, aprendimos a valorar los elementos literarios como el narrador, los personajes, el lenguaje y los símbolos. Hubo una clase donde analizamos un cuento corto.
Entre todos encontramos diferentes interpretaciones de este cuento, y esto me hizo ver lo importante que es la subjetividad con sustento. Una frase que yo personalmente me gustó y anoté fue que no solo se trata de tener la razón, sino de justificar por qué tú piensas esto. En la siguiente parte del semestre nos enfocamos en cómo hacer una reseña crítica de narraciones literarias. Aprendimos a identificar los elementos que componen una obra literaria, como el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio, la trama y los recursos literarios. Estudiamos cómo analizar estos elementos y cómo interpretarlos desde una perspectiva crítica. No se trata solo de contar lo que pasa en la historia, sino también de reflexionar sobre el significado de lo que el autor quiere transmitir y cómo lo hace a través del lenguaje. También vimos cómo construir el resumen de una obra literaria. El resumen debía de ser breve, claro y con un enfoque que preparara nuestro comentario crítico. Finalmente, trabajamos en formular juicios o valoraciones bien fundamentadas, apoyándonos tanto en el contenido de la obra como en nuestras propias lecturas e interpretaciones. Este proceso me ayudó a desarrollar una mirada más profunda y analítica sobre los textos literarios. Una de las últimas partes fue revisar nuestras reseñas. Aprendí a revisar la adecuación del lenguaje, la coherencia y cohesión y el formato. Fue un momento en el que me di cuenta de lo mucho que había mejorado tras aprender todo esto. Comparé uno de mis primeros borradores con el último y vi cómo tenía avances en mi manera de argumentar, de escribir con claridad y de organizar mis ideas. También vimos cómo presentar un texto formal y cómo evitar errores comunes como repeticiones, frases sin sentido o conectores mal usados. Al llegar al final de este semestre, me deja muchas reflexiones, tanto académicas como personales. Lengua y Comunicación 2 no fue una materia más en el horario, fue un espacio donde a través de las reseñas pude desarrollar habilidades que van mucho más allá del aula. Aprendí que reseñar no es solo una tarea escolar, sino una herramienta para pensar críticamente. Escribir una reseña me enseñó a detenerme, a observar con detalle, a cuestionar lo que veo o leo y a expresar mis ideas de forma clara, ordenada y con argumentos sólidos. Esa es una habilidad que no solo sirve para la escuela, sino también sirve para la vida. Algo que me marcó fue entender que la escritura no es un producto final, sino un proceso, que lo que escribimos se puede y se debe revisar, mejorar y pulir. A veces uno cree que con escribir lo primero que se le viene a la mente ya cumplió, pero recuerdo que el profe Cano nos insistía en que una buena reseña también se disfruta, tanto para quien la escribe como para quien la lee. También me hizo ver la importancia de tener una postura, dejar de solo repetir lo que otros dicen y de atreverme a pensar por mí mismo. Aunque al principio cuesta, poco a poco fui aprendiendo a defender mi punto de vista, siempre con respeto, pero también con seguridad. Y eso, sinceramente, me dio mucha confianza en mí mismo, incluso en otras materias. Otra cosa que valoro mucho es que la clase no solo se trataba de calificaciones, sino de aprendizaje real. El profe Cano tenía esa forma de enseñar que te hace pensar y que te lleva más allá de solo el libro. Además, el ambiente de clase también influyó mucho. Compartir opiniones con mis compañeros, leer reseñas, debatir ideas, equivocarnos y volver a intentarlo, todo esto formó parte del proceso y fue en ese intercambio donde más aprendí,
no solo sobre lengua y comunicación, sino también sobre cómo expresarme mejor como persona. En resumen, este semestre me dejó muchas herramientas, no solo para las reseñas, sino para observar el mundo con más atención, para pensar con más profundidad y para comunicarme con más claridad. Y eso, sin duda, es algo que me llevaré más allá de este salón de clases. Y con esto, llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi experiencia en la materia de Lengua y Comunicación 2 con el profesor Cano. Espero que mi reseña crítica de este semestre les haya hecho reflexionar y, por qué no, también recordar sus propias vivencias en clase. Si algo me queda claro después de todo esto es que aprender a leer, escribir y pensar no es una tarea de un solo semestre, sino una construcción que dura toda la vida. Hasta la próxima.